Lo dijo en la primera hora. Bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Entramos en la última hora de nuestro programa de noticias. Más adelante, Andrés Páez Benalcázar, candidato a la alcaldía de Quito. Estará también con nosotros vía telemática Jorge Martínez, candidato a la prefectura de la provincia de Imbabura. Antes, Pamela Troya está con nosotros. Ella aspira a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pamela, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Y saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Gracias por la presencia. A ver, pregunta directa y a la vena. Así entrando y... Pregunta directa y a la vena. Pamela Troya, si la memoria no es infiel, en el año 2018 aparece en un video y hace vocería respaldando la consulta popular del 2018 en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Y a lo largo del tiempo usted ha hecho una vocería muy crítica respecto del Consejo. ¿Por qué hoy quiere ser parte del Consejo si usted había manejado una postura crítica sobre el Consejo? Pamela, por favor. Justamente porque he manejado una postura crítica y quiero que el Consejo deje de ser lo que ha venido siendo todos estos años. Una institución que no está sirviendo para la ciudadanía y que realmente solo ha estado sirviendo para los intereses político-partidistas que se han disfrazado de ciudadanía, que han estado consejeros y consejeras que han dicho que se deben a la ciudadanía, pero como hemos visto en los escándalos políticos, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás en el Consejo realmente solo se ha dedicado a la designación de autoridades de manera político-partidista, dejando de lado temas tan importantes como la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Porque, mi querido Fabricio, dime un solo caso que el Consejo de Participación haya abanderado sobre temas de corrupción. Corrupción hay todos los días y el Consejo hace esto y no saca ni siquiera un boletín para decir voy a ver si investigo. O sea, realmente la institución no ha servido para el fin y el mandato constitucional para el que fue constituido. Por esa razón me indigné, por esa razón inclusive, sí, como dices tú, estuve en la consulta dando mi rostro en la consulta del 2018, me he manifestado y ha sido una de esas críticas que he tenido en redes sociales, por troles la mayor parte, de que si quería eliminar el Consejo, ¿por qué ahora quiero ser consejera? Justamente por eso, porque si criticamos una institución y vemos que no va a desaparecer, porque hubo un planteamiento, ¿te acuerdas?, de que se desaparezca el Consejo. Luego la consulta se desvirtuó en el sentido de que ya no desaparezca, sino que se cambie o se elimine la atribución de designación de autoridades a la Asamblea. Entonces la institución va a seguir existiendo. Pero en algún momento usted era partidaria de que se elimine el Consejo de Participación. No, yo no lo voy a ocultar. En mis tweets están, esos son los que sacan las capturas y me ponen ahí, sobre todo en Twitter. ¿Usted no los ha borrado? No, ahí no los está. va a borrar tampoco. ¿Por qué les voy a borrar? Con alguna gente borra, ¿no? O sea, yo siempre he sido transparente y clara. Hasta cuando me equivoco, he dicho, bueno, me equivoco, pero aquí están las disculpas. ¿Pero eso implica un cambio de posición o no de Pamela Troya sobre lo que pensaba y ahora piensa respecto del Consejo? A ver, hay una cuestión que sí me dolió y te voy a decir absolutamente con franqueza. Yo he sido 2 veces funcionaria del Consejo de Participación. Hace 10 años fui asesora técnica y hasta hace poco tiempo estuve en un lapso muy pequeño de tiempo siendo subcoordinadora nacional de transparencia, cargo al que tuve que renunciar para poder ser candidata. Y créeme que vi el deterioro, vi cómo es la desidia y también la pena que sienten los funcionarios y funcionarias que están trabajando adentro, cómo se ha descuidado al personal, cómo se ha dejado de capacitar. Te doy un ejemplo. El Consejo tiene delegaciones provinciales en todas las provincias. Se supone que son la cara institucional del Consejo y el apoyo institucional hacia las provincias. Hay delegaciones que tienen 3 personas o delegaciones que tienen solo una que ni siquiera es técnico, sino administrativo. A ese nivel han deteriorado el Consejo de Participación por falta de presupuesto, falta de voluntad política, desidia. Entonces, ¿cómo no? O sea, te juro que me indigné y cuando se abrió el proceso dije, a ver, si tanto critico esta institución, tengo que hacer algo. Entonces me postulé como he hecho en mi vida. A mí realmente me indignaba el tema de que las personas LGBTI vivamos en la total desprotección y sin derechos. Me abanderé de una lucha al matrimonio igualitario y lo logré. 6 años me costó. A nivel personal he tenido muchas caídas sobre esta cuestión de la lucha, inclusive desempleos direccionados. Sin embargo, lo logré y no sola, sino con justamente la sinergia de muchas agrupaciones y ciudadanos que se fueron aglutinando. Y ahí entendí la importancia de la participación ciudadana y la incidencia política para cambiar realidades. Y eso es, en teoría, lo que tiene que hacer el Consejo de Participación. Más allá de la designación de autoridades, tiene que acompañar a la ciudadanía para generar cambios, acompañar en los procesos de participación, de control social, de transparencia y lucha contra la corrupción, y eso no está haciendo el Consejo. ¿Usted está de acuerdo, le pregunto, Pamela, con que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene 3 atribuciones: nominación de autoridades,
lucha contra la corrupción y participación ciudadana. Pero es verdad, el Consejo desde el 2009 que nació se ha enfocado básicamente en la designación de autoridades. ¿Usted está de acuerdo que esta atribución se elimine y que el Consejo básicamente se dedique a las otras dos atribuciones que son lucha contra la corrupción y participación ciudadana? Solo una pequeña apreciación, mi querido Fabricio. Son 5 funciones aparte de la designación de autoridades. ¿Cuáles son las otras dos? Es participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que está proponiendo, como tú bien lo indicas, la pregunta 5? Que se retire la atribución de designación de autoridades y que pase del Consejo a la Asamblea. Pero yo quiero generar aquí un cuestionamiento. Si la principal crítica, con justa razón, que se le ha dado al Consejo de Participación es se ha politizado partidistamente la designación de autoridades. ¿Cómo le vamos a quitar eso a un Consejo para darle justamente a una función que es absolutamente político-partidista, donde se está proponiendo además un comité de selección constituido por representantes de las funciones del Estado, solo 2 ciudadanos por sorteo y 2 representantes de universidades? Es decir, la propuesta del cambio está, por un lado, generando que se le dé esta responsabilidad a una función tan desprestigiada que tiene menos del 5% de credibilidad, que es esta asamblea, que se ha dedicado a generar el día del manjar, del queso, del bizcocho, del jaguar locro, de cualquier comida en especial, excepto hacer leyes para la ciudadanía, y donde ahí los partidos políticos abiertamente se están repartiendo la torta. Es a esa institución a la que le queremos entregar la delegación de las autoridades, es a esa institución. Entonces, claro, yo digo, es cierto que ha habido críticas y son justas las críticas que han hecho al Consejo de Participación, pero no vamos a hacer un mal peor frente a la enfermedad, no vamos a darle una enfermedad peor frente a la situación que está pasando en el Consejo. O sea, lo que se plantea como remedio, ¿usted cree que es peor que la enfermedad? Absolutamente. ¿Y la atribución nominadora debería quedarse en el Consejo? En teoría debería estar ahí, pero ¿cuál es el problema? No importa dónde esté la designación de autoridades, si la forma en la que se está designando sigue teniendo garras político-partidistas y caudillistas. Aquí, en teoría, y es una de las razones por las cuales también estoy aquí como candidata, es que no solo es una responsabilidad de la candidatura, es decir, quien se candidatiza tiene que ser responsable sobre lo que está haciendo. Quienes nos candidatizamos no teníamos que haber tenido ninguna vinculación político-partidista. Sin embargo, como se han visto en los medios de comunicación, inclusive el propio vicepresidente Enrique Pita del CNE dijo, se están haciendo spots con camisetas del mismo color. 7, de hecho, candidatos han puesto sus propias eslogans igualitos. Antes andábamos mejor. El Partido de la Revolución Ciudadana ha estado constantemente promocionando a sus 7, siendo esto de manera ilegal, porque es clarísimo el reglamento de promoción de candidaturas hacia los candidatos del Consejo de Participación, que ningún partido político puede hacer promoción o proselitismo político a favor de ninguno de los candidatos al Consejo de Participación. Ahí hay una ilegalidad y yo pongo sobre la mesa, si ahorita estos candidatos están actuando de manera ilegal, ¿qué pasará si llegan al poder? Pero hay otra cuestión aquí, que es la responsabilidad ciudadana. El voto no es solo un derecho, el voto es una responsabilidad. Si ya estás viendo que hay candidatos que incumplen la ley, no votes por ellos. Vota por ciudadanos y ciudadanas que nos debamos a luchas sociales, que hayamos generado cambios positivos en el país, que hayamos demostrado con nuestra vida que estamos trabajando para el bien común y que tengamos experiencia y conozcamos qué es el Consejo. A mí me da pena, querido Fabricio, que hay gente que está de candidata que no tiene idea a dónde está yendo, no conoce de la Constitución, de la ley del Consejo, de la ley de participación, no sabe qué cambios hay que hacer dentro del Consejo de Participación. Ahí, si tú me permites, yo tengo en mi sitio web www.pamelatroya.com mis 7 propuestas que tienen justamente que ver con la promoción de la participación ciudadana, con fortalecer el control social, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. No puedes ir a un espacio de manera ilegal y tampoco desconociendo qué es lo que vas a hacer, mi querido Fabricio. Ahora bien, si es que se llegase a restar la atribución nominadora del Consejo, porque eso va a depender del pronunciamiento popular en el referéndum del día domingo. Así es. ¿El Consejo tiene razón de existir, Pamela? Tiene razón de existir porque, a mi juicio, como he mencionado ya en algunas ocasiones en este espacio, las atribuciones de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción, a mi juicio, son igual o más importantes que la designación de autoridades, porque con esa lógica se creó la institución, para acompañar justamente los procesos de participación. Mira, una de mis propuestas plantea justamente algo que debería hacerse por obligación. Los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a tener sistemas de participación ciudadana. ¿Qué es la silla vacía, por ejemplo? Justo, déjame explicar rápidamente. Exactamente. Tienes estos sistemas y el Consejo está obligado
a acompañar a los GATS para implementar estos sistemas. Y por otro lado, acompañar a la ciudadanía para que ocupe estos mecanismos, que son las asambleas ciudadanas, cabildos ciudadanos, los presupuestos participativos y la silla vacía, que de tan vacía se ha quedado bien su nombre. Bien vacía. Sí, se ha quedado bien vacía. Poco nada se hace con la silla vacía. Por eso yo mencioné primerito la silla vacía. Porque la silla vacía realmente ha hecho honor a su nombre, ha sido lamentable. ¿Qué es la silla vacía? Es un espacio ciudadano que va al Consejo Municipal, al Consejo Cantonal, y la ciudadanía tiene voz y voto sobre un tema determinado representando a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? Que las autoridades, en vez de hacer su gestión de la mano con la ciudadanía, preguntándole a la ciudadanía en qué se quiere invertir el dinero, porque obviamente son las necesidades ciudadanas las que hay que precautelar, las autoridades, obviamente habrá excepciones, pero en la mayoría de los casos las autoridades de los GATS hacen su gestión en cuatro paredes con sus amigos, lo que propicia además posibles casos de corrupción. En vez de escuchar a la ciudadanía, se han cerrado espacios de participación. La ciudadanía ya no tiene estos espacios para participar. Una de mis propuestas justamente es retomar esto y fortalecerlo, porque es obligatoriedad de los GATS. Otra función, mi querido Fabricio, que se ha dejado de lado y que antes se ocupaba con mucha fuerza, era el tema de los observatorios o vedurías, que son justamente agrupaciones ciudadanas que se encargan de vigilar la cosa pública. Yo quiero vigilar, por ejemplo, cómo está la ley orgánica de discapacidades que hemos visto meses atrás o años atrás de este último tiempo, cómo políticos han hecho uso de los carnets de discapacidad, inclusive el mismo presidente, expresidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz, siendo cinta negra en karate, tenía un 80% de discapacidad. Claro. Por eso lo votaron. Y hemos tenido otros que se han hecho los sorditos y demás y que han tenido ahí sus carnets de discapacidad. ¡Qué indignación! Y hay personas con discapacidad que tienen agrupaciones y fundaciones que realmente no han podido ni siquiera sacar sus carnets o no tienen ni siquiera el bono de discapacidad. Pueden hacer, con el acompañamiento del Consejo, observatorios para ver qué está pasando con la aplicación de la ley y las políticas públicas, por darte un ejemplo. Otro ejemplo puede ser justamente la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, o qué pasa con el sistema de salud. Sin la participación ciudadana no se puede realmente hacer una verdadera gestión. Quien piensa que puede hacer gestión en el escritorio realmente está muy equivocado. Y eso es lo que hay que recuperar, porque el Consejo nació con esa intencionalidad, que ya quienes hayan estado en la cabeza no lo hayan hecho, eso es lo que hay que cambiar. El problema es que no ha sido solo la cabeza. Este Consejo, el que todavía lo tenemos y que debería terminar sus funciones el 13 de mayo, para dar paso el 14 al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, era el primer ejercicio de voto, digamos, de elección o de integración por la vía del voto popular. Pero resulta que este Consejo le queda debiendo al país. 4 consejeros inicialmente destituidos en un juicio político que fue muy rápido en la Asamblea Nacional. Un segundo juicio político sobre Cristian Cruz por el tema de los carnets de discapacidad. Tuvimos a los otros 4 consejeros censurados y destituidos y luego restituidos por la vía de una muy controversial acción de protección. Y ahora los 7 destituidos por incumplimiento de una sentencia por parte de la Corte Constitucional. O sea, este Consejo ha estado plagado de problemas, incluso denuncias de golpe de Estado dentro del Consejo, disputas entre los consejeros. ¿Qué confianza puede tener el país, Pamela Troya, de que el nuevo Consejo, que también será elegido por la vía del voto popular, sea mejor que este? Mira, mi querido, tu pregunta no solo debería darse con respecto al Consejo de Participación, sino hacia toda la institucionalidad del país y hacia toda la forma en la que vemos a los candidatos que están ahorita terciando para autoridades. Si fuera esa la razón por la cual deberíamos cerrar las instituciones, mi querido Fabricio, nos quedaríamos sin una institución. Tendríamos que cerrar al gobierno, tendríamos que cerrar a los gobiernos autónomos descentralizados, tendríamos que cerrar a las funciones del Estado, porque lamentablemente hemos visto que por elección popular han sido primero candidatos quienes no tienen una pizca de capacidad ni compromiso con la ciudadanía para generar cuestiones para el bien común. Y por otro lado, lamentablemente, la ciudadanía ha dado el voto por estas personas, porque además los políticos se aprovechan de la pobreza y la ignorancia de la gente, hay que decirlo claramente. Entonces, ofrecen cosas que a la final no cumplen, solo esperan el voto y cuando ganan se olvidan de la ciudadanía. Eso ha sido lo que ha pasado y no tenía por qué ser diferente el Consejo de Participación, porque lamentablemente venimos de estas prácticas viciosas. Por eso es mi llamado, mi querido Fabricio, a la ciudadanía a través de este espacio, a que votemos con responsabilidad y conciencia. Si estamos teniendo 45 candidatos, 20 hombres, 17 mujeres y 8 representantes de pueblos y nacionalidades, para ser los futuros 7 consejeros y consejeras del Consejo de Participación, no vamos a votar por quienes ya vemos que están aliados con partidos políticos, que están incumpliendo la ley, que no tienen ningún pasado honorable. Votemos por personas que realmente hayamos luchado
por los derechos, por la defensa de los derechos humanos, por causas sociales, arriesgando inclusive nuestra vida para que el país sea un poquito más justo e igualitario. Está en la decisión de la voluntad ciudadana. Si queremos los mismos de siempre, voten por los mismos de siempre. Si queremos cambiar las instituciones, aquí estamos personas como yo, que realmente hemos demostrado con nuestra vida que puede haber cambios, que la incidencia política sí genera cambios. Ahí está la responsabilidad. ¿Cree que se pudo haber usted, Pamela, equivocado en 2018 o no? Yo creo que todos de alguna manera podemos estar acertados o equivocados. Yo confié. Pero lamentablemente... ¿Asuma una autocrítica o no? Absolutamente. De hecho, yo tengo un hilo y le invito a la ciudadanía que usa Twitter, @Pametroya, tengo un hilo fijado. Porque esta crítica... Como una autocrítica. Absoluta, que yo dije, me equivoqué. Me equivoqué porque además confié y pensé que en el Trujillato íbamos a poder tener una selección más íntegra, más transparente de autoridades, que íbamos a tener un buen consejo, pero adivina qué, mi querido Fabricio. La gente dentro del consejo odia lo que pasó en el Trujillato. ¿En serio? Cuando trabajé ahí adentro, la gente, los funcionarios de carrera, me contaban cosas atroces. El maltrato al personal. Eso es absolutamente nuevo para mí. ¿En serio? A que veas, y te estoy diciendo de primera mano porque yo tuve que renunciar al cargo que te digo para poder estar acá. Entonces, ¿cómo no me va a indignar que las personas que estuvieran ahí se olvidaron de los funcionarios de carrera como si fueran basura? Maltratados, realmente ignorados, se cerraron proyectos maravillosos de fomento y apoyo a la transparencia, a la participación ciudadana. Se dejó de lado el presupuesto solo para destinarlo a la designación de autoridades, dejando de lado todas las otras atribuciones que son importantes. Entonces, ¿cómo no me va a dar indignación? Y cuando me equivoco, yo lo digo, yo no tengo por qué ratificarme en la equivocación. Tuve esperanza, pensé, obviamente por la indignación de los anteriores consejos de participación, cómo habían sido manejados, que la consulta del 2018 iba a generar un cambio, y no. Tuvimos con esa consulta al cura Tuárez, a Cristian Cruz, todos los escándalos que hemos tenido y que tú ya bien los has graficado, pero por eso, si ahorita el consejo sigue siendo de elección popular, votemos por las mejores personas, no votemos por los mismos de siempre. Si no queremos repetir las mismas prácticas, no votemos por los mismos de siempre. Mucha suerte en el último tramo de la campaña. Gracias, Pamela. Yo antes de irme, por favor, en la papeleta de mujeres estoy en el casillero 7. Así que este 5 de febrero me encuentran ahí. Voten realmente diferente para que las cosas sean diferentes. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Pamela Troya, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en A Primera Hora. 8:19. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.